Analizar lo que ha ocurrido en las elecciones en Andalucía es algo que nos llevará tiempo, si queremos hacer un análisis serio y riguroso. A pocas horas después de conocer la victoria de Juanma Moreno y del Partido Popular de Andalucía con mayoría absoluta, lo único que podemos hacer es hablar sobre sensaciones, hipótesis y poco más. Las encuestas desde hace relativamente poco se han ido afinando cada vez más debido a que el sistema de partidos actual en nuestro país se ha ido consolidando. Por eso, si observamos las tendencias que marcaban la mayoría de las encuestas de esta semana, vemos cómo se han equivocado relativamente poco. Aunque seamos sinceros y honestos, lo de la mayoría absoluta no lo vimos venir. Solo GAS3 ha sido la única demoscópica que ha clavado los resultados una vez más. ¿Y cuáles han sido esos resultados? 58 escaños para el Partido Popular de Andalucía, 30 para el PSOE, 14 Vox, 5 por Andalucía y 2 Adelante Andalucía. Y una participación del 58% y, ojo, una abstención de casi el 42%. Esto nos pone encima de la mesa varias preguntas. ¿Tiene algo que ver el resultado del PSOE de Espadas con la gestión del Gobierno Nacional de Pedro Sánchez? ¿Estos resultados electorales suponen un cambio de ciclo? La primera mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía en un feudo tradicionalmente socialista, ¿significa que se ha superado eso de la izquierda y la derecha? ¿A quién ha podido beneficiar la desmovilización? Estas y otras muchas preguntas intentaremos darle respuesta más adelante. Lo que sí es cierto es que estos resultados, de alguna forma, sí van a interferir en la política nacional, ya que estamos a unos meses de las próximas elecciones municipales, el resto de las autonómicas y las nacionales, y hay quienes se juegan mucho. Bienvenido a Estudio Cero Podcast. Muy buenas, estamos en Estudio Cero para hablar de los resultados electorales de las elecciones andaluzas que fueron el pasado domingo y nos acompaña para charlar un poco sobre sensaciones José Antonio Plaza, villacarrillense, ingeniero industrial y que actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa como consultor e ingeniero de sistemas. Muy buenas, José Antonio. Hola Javier, ¿qué tal? Me alegra ¿Cómo estás? tenerte por aquí porque sé que te gusta la política y, oye, no Sí, habíamos sí, tenido nunca la posibilidad de poder charlar así de esta forma. totalmente. O sea, me parece que es súper importante la política y todo el mundo debería saber algo de ella, al menos las bases, ¿no? Y bueno, al final yo creo que el día a día te hace conocer un poco, ¿no? El tema de los partidos políticos. Al final las noticias te obligan a eso, prácticamente. Entonces, bueno, pues es un hobby no muy fuerte, ¿no? Pero sí. Ojalá yo desde el mundo friki porque lo vivo, porque lo he estudiado y al final me dedico a ello, yo me alegro Trabajas un de ello, montón sí. de que gente joven como tú pues también participe de alguna forma en política y bueno, que también sea activista en ese sentido, que sepa lo importante y lo relevante que es la política, ya no solamente para la gente mayor o para solamente el que va a votar, que al final la vida es todo política, de que todo tiene que ver con la política, de que las decisiones que se toman en política eh, se reflejan en la vida de las personas y que al final, pues, participar en condiciones, con propuestas y con cosas buenas, pues al final también repercute en la vida de la gente y para bien. Totalmente. Yéndonos al tema de las elecciones, cuéntame qué valoración hace de la campaña electoral de Andalucía, si la has podido seguir. Vale. A ver, aquí lo bueno que tiene Andalucía, yo creo que ha sido como una especie de precuela, ¿no? De lo que puede ser que pase en el año que viene. Porque es el año que viene, ¿no? Finales de año. Bueno, así, bueno, a grosso modo, te lo voy a dividir como por lo que vienen a ser los partidos políticos principales, ¿no? Personalmente, la campaña que más me ha gustado, obviamente, ha sido la del candidato del PP, Juan Moreno, porque yo creo que lo ha hecho como muy, muy cercana, ¿vale? Leí hace poco que hablaba como a nivel alcalde, que no sé si me explico, el alcalde al final es una persona que conoce y no es el típico político que tiene alejado, que solamente ves por televisión, etcétera.
Entonces, yo creo que ha hecho una campaña muy cercana, muy transversal, porque no se ha enfocado exclusivamente a la gente o a las personas de derecha, centro-derecha. Y bueno, es la que más me ha gustado. Por otra parte, también es verdad que luego otros partidos como Ciudadanos, eh, durante la etapa que han estado los 3 años, 3 años y medio, me parece que ha sido muy buena, aunque no sea. Yo creo que ha sido más problema a nivel nacional del partido, más que a nivel autonómico. Ya sabes, lo que ocurrió en Murcia, el debacle de Murcia, el de Madrid, luego también la elección catalana. Por parte del PSOE, yo creo que venía arrastrado, o sea, se le ha juntado todo, ¿no? Lo que viene a ser la parte del caso de los ERE, la corrupción en Andalucía, que yo creo que ha sido una de las principales. Luego también la parte nacional, que bueno, está ligada al tema de la inflación ahora, con la subida de los precios, luz, gasolina, etcétera, la pandemia, que también creo que ha hecho en ella, la parte de la guerra, etcétera. Yo creo que lo han tenido difícil, han aguantado, pero no mucho, no muy bien. Y luego por parte de la extrema izquierda, lo que viene a ser, bueno, extrema izquierda y extrema derecha, Vox creo que iba demasiado fuerte y se ha pegado un batacazo, tremendo, por cierto. Y la parte de la izquierda, que estaba muy dividida, creo que al final se ha reflejado, ¿no? Los problemas internos entre Teresa Rodríguez e Iglesias en el pasado han hecho que se bifurquen, ¿no? Los dos partidos por Andalucía y Adelante Andalucía y bueno, yo creo que no han salido bien paradas de la izquierda en esta elección. Bueno, evidentemente, para aquellos que no sepan los resultados, así a base de resumen, el Partido Popular alcanza la mayoría absoluta con 58 escaños, le sigue el PP, perdón, el PSOE con 30 escaños, 14 Vox, 5 por Andalucía, 2 Adelante Andalucía y Ciudadanos, como bien decía José, pues se cae del Parlamento de Andalucía. Y has tocado tres cuestiones que me parecen fundamentales en política y bueno, en los análisis también. Y últimamente, las últimas horas, pues se habla mucho de si lo que ha pasado en Andalucía se va a ver a nivel nacional. Yo como politólogo no me gusta aventurarme y nosotros siempre decimos que no somos una bola de cristal donde vemos el futuro y vamos a predecir lo que va a pasar, porque al fin y al cabo incluso la estadística no deja de ser estadística y la realidad cambia cada día. Es cierto que en cuanto a la última encuesta que realizó GAS3 con Narciso Michavila, ha sido la encuesta que más se ha acercado y que prácticamente ha clavado los resultados. Pero eso no significa que luego a nivel nacional esto se vaya a reflejar de la misma forma. Sí es cierto, como bien dices, que hay un caldo de cultivo, como se suele decir, de la situación actual, pues la situación del IPC, el incremento de los precios de los productos básicos, los combustibles, la energía. Este verano seguramente llegaremos o alcanzaremos, por desgracia, los 3 euros por litro del gasoil, que es una auténtica barbaridad. Y bueno, hoy, por ejemplo, ya había industrias que no podían seguir funcionando porque el precio de la luz hoy subía un 50% con respecto a días anteriores. Y esto tiene que, entiendo que por lógica, reventar por algún sitio. De ahí a que lo que ha pasado en Andalucía se refleje a nivel nacional, no lo sé. Honestamente no lo Todavía sé. queda mucho tiempo. Exactamente. Igual que no sé, y hay que ser, yo en ese sentido quiero ser sincero, tampoco me esperaba la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. No me lo hubiera imaginado nunca. Nunca. ¿No? Quizás por vicio, porque Yo creo bueno, que era estaba claro, o sea, sobre todo por la parte de Ciudadanos. Al final piensa que Ciudadanos eh, ha desaparecido y todo el electorado de centro-derecha
ha visto en el PP una fuerza política que, que era Ciudadanos. O sea, al final, lo que viene a ser la parte que engloba a Ciudadanos estaba dentro del PP. Y han dicho, ¿para qué irnos a la marca blanca, ¿no? Sí, Teniendo... básicamente, además, normalmente cuando hay dos partidos en coalición, ya ni qué decir si hay tres o cuatro, que eso no es nuestro sistema, pero en otros sí, los partidos que se coaligan con el primero, es decir, con el más potente, son los que luego salen más perjudicados, como tú dices. Al Sí, final, la gente lo que no quiere es votar una marca blanca, se va directamente a votar el partido que, digamos, ha hecho cabeza en esa coalición, que en este caso ha sido el Partido Popular, pero aún así, sabiendo cuál es la idiosincrasia de Andalucía y del votante andaluz, pues claro, a mí me choca y me sorprende, por ejemplo, que Jaén, la provincia de Jaén, se haya teñido de azul. De los 97 municipios, si mal no recuerdo, 55 ha ganado el Partido Popular, 37 o 38 municipios ha ganado el PSOE, me parece que dos han sido para Ciudadanos y de lo que queda, tres han sido empate entre PP y PSOE. O sea que, digamos que sí que ha habido un cambio muy significativo, al menos en esta primera experiencia en la que el PP tiene mayoría absoluta en Andalucía. ¿Y tú qué crees que eso pueda derivar, por ejemplo, en la provincia de Jaén? que el motivo de eso, Sí, ¿no? sí, ¿Te sí, refieres? sí. Sí, yo creo que principalmente las políticas que se han llevado a cabo desde el gobierno. O sea, todos tenemos, yo creo que desde hace, bueno, después de Franco, ¿no? El PP es de ricos, el PSOE es de pobres, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos todo grabado en la cabeza desde prácticamente de nuestros abuelos, nuestros padres, tal y cual. Pero se ha visto que no es así. El PSOE está metiendo muchos impuestos, está metiendo mucha caña a la clase media, clase baja. O sea, el rico, para que se, claro, el rico, si puede, que puede, siempre va a salir ganando, siempre. Porque tiene muchas más facilidades para evadir impuestos, no sé, mil cosas, ¿no? En cambio, la clase media, la clase pobre, no. Y a los que más se está atacando con el tema de la luz, el tema de energía, inflación, combustible, es a la clase media, a la clase pobre. Entonces, ahora que me vengan diciendo tienes que votar al PSOE porque el PSOE cuida de la gente pobre, pues eso no me lo creo, ¿vale? Yo creo que como yo, mucha gente. O Sí, sea, ahí ya creo que esa distinción no existe. Antiguamente quizá, pero ahora no. además llevas razón, esto de cuando te dicen facha, ¿no? Eres Sí. votar al BP, eres facha, ¿no? Por esa relación que haces de izquierda a derecha. ¿Tú piensas que ahora, con estos resultados, que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, eh, ¿crees que el clivaje que se dice en ciencia política entre la izquierda y la derecha, eso va a seguir funcionando o ya no tiene tanto sentido hablar de izquierda o derecha? Yo creo que, a ver, va a seguir existiendo esa brecha, sobre todo a nivel extremo. Es decir, a partidos como Vox, Podemos, ¿no? Que están extrema izquierda, extrema derecha, siempre siempre va a haber gente que tire para esos extremos. Pero yo creo que cada vez más la gente se está volviendo más moderada, ¿no? Entonces, lo que se busca es un partido de centro, ¿no? Y obviamente, viendo la que está cayendo con la izquierda, la gente se está echando a la centro-derecha. O sea, es más, fíjate, en la elección andaluza, es un claro ejemplo. ¿Cuánto votante del PSOE se ha ido al PP? Bueno, no, todavía, bueno, se estudiará a partir de ahora, empezarán a hacerse cálculos, pero dicen que aproximadamente del trasvase que ha habido de 800.000 votos, Sí, si no recuerdo mal, bueno, una gran parte proviene de Ciudadanos, pero otra parte muy importante de esa cantidad de votos viene del PSOE directamente. totalmente. Por Porque eso. a vos no ha ido, es decir, vos ha aumentado un poco el número de votos que tenían con respecto a la del 18, han aumentado en 2 escaños solamente,
pero el movimiento y el trasvase de votos ha sido entre PSOE, Ciudadanos, hacia el PP. Exacto, sí, sí, completamente. Ahí, bueno, haciendo unas grafiquillas, me gusta mucho hacer las líneas tendenciales de los partidos a la hora de ver los votos. Y es curioso el aumento del Partido Popular, que bueno, aumenta de una forma súper considerable. Y en cambio, Mm. si uno analiza la abstención, porque, en fin, algunos analistas estaban diciendo que la culpa de que el PSOE haya perdido, que el PP haya cogido tanta fuerza, es por culpa de la abstención, es decir, que la gente se ha quedado en casa. Pero Sí. claro, ¿a qué llamamos abstención y cuándo podemos decir que la abstención es perjudicial? Si nosotros comparamos los datos del año 18 con el año 2022 en cuanto a participación, la diferencia es pírrica, es decir, en el 2018 votaron 2%. 3.710.609 ciudadanos y en este año han votado 3.699.962. O sea, hay muy poquita diferencia en términos Un dos relativos. por ciento leí, sí. No es muy Exactamente, poco. muy poco. En cambio, la variación de votos ha sido enorme. Mm. Por lo tanto, no Sí, es sí, culpa yo, de que se haya quedado. De hecho, la gente en este año, aunque por 2 puntos porcentuales se haya quedado en casa, no es motivo para decir que por eso ha perdido la izquierda en no, Andalucía, no, ni la mucho menos. desmovilización. Yo creo que además están haciendo autocrítica cero, Bueno, el PSOE, en ese caso. O sea, es que uno de ayer, cuando salió Juan Espada, lo primero que dijo que era culpa de la abstención. sí, Y no, no era culpa de la abstención, porque había votado más gente que en 2018. sí. Bueno, más gente, un 2%, que no es mucha, Sí, sí. pero entonces no pueden. Ese Yo argumento no es válido. a los partidos, y lo digo tanto para el PP, en fin, en general para todos los partidos, para todos los líderes, y lo digo como consultor que me dedico al gremio. Cuando tienes que dar explicaciones, hay que ser sensato, sincero y humilde. Y hay que reconocer cuando uno se equivoca y cuando uno no obtiene los resultados que uno hubiera esperado. El hecho de lo que hizo el PSOE tanto a nivel nacional y a nivel andaluz fue para mí un error de bulto Mm. que va a penalizar el votante y el posible futuro votante. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es alejarse más todavía de la gente, alejarse más Sí, todavía de la realidad a la que aspiran gestionar. Porque a ti no te van a penalizar porque no hayas ganado, pero sí porque mientas en por qué no has ganado. Si tú me vienes durante toda la campaña electoral dando ejemplo, lo digo por el PSOE, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la sanidad, que cada uno podrá tener su opinión y cada uno podrá valorarla de forma más positiva o negativa, pero después de estar casi 40 años gobernando, pretendes dar lecciones de cómo tiene que estar la sanidad, pues es muy poco creíble. Es tremendamente poco creíble. ¿Qué sí, pasa? Que a lo mejor al que es aférrimo de ese partido político lo va a defender. La gente que hace uso de los servicios sanitarios o que ve la realidad de otra manera o que ha visto lo que había y cómo está ahora o se ha beneficiado en cierto modo de los cambios que hayan podido ir a mejor, no te van a dar la razón nunca. Encima la crítica va a ser negativa. Y eso el totalmente. PSOE creo que ha confundido un poco o se ha confundido un poco con la gente o pensaba que la gente no iba, en fin, a penalizarles de ese Mm. modo. Los ERE no han entrado en esta campaña, si te has dado cuenta. La Sí, que corrupción en todavía esta no. campaña, Y tampoco, y es una cosa que a lo mejor se sale de mi conocimiento y tal, es que una semana antes de las elecciones salió no sé qué juez diciendo que no podían dar el tema de, porque habían hecho un juicio y tal, el tema de los aires, que no podían eh, valorarlo o darlo a conocer por el tema de las elecciones, que también me sí, parece mal, ¿eh? que no se podía, claro, porque interfiere directamente en el posible Exacto. resultado
pero al final eso es algo que tiene que conocer el votante, ¿no? O Sí. sea, sería lo lógico. Pero bueno, eso ya es tema de justicia y se sale. Y luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención ha sido la campaña del miedo que ha hecho el PSOE, ¿no? Con que viene Vox. Que Yo creo que Vox van a se ha pegado la recapacitar a hostia. partir de ahora, porque Claro, pero pensaban que les iba a perjudicar, es decir, que iban a perjudicar a Vox y por ende perjudicar al PP, y ha al sido lo PP, claro, contrario. A lo que han hecho es que incluso de los propios votantes del PSOE digan, antes de que gobierne Vox, que gobierne el PP con mayoría y que no tenga completamente. que sustentarse con ese partido. Desde luego, hay el Así Partido es. Socialista a nivel nacional, ojo, esto que ya es algo que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo y en muchos medios de comunicación, le ha salido el gato gata, como se suele decir. Así es. Y, José, en cuanto Dime. a Villacarrillo, ¿has podido ver los resultados en Villacarrillo? Sí, sí, La creo verdad es que que son bastante. históricos en cuanto Sí, a ¿no? los resultados que se han tenido, porque el Partido Popular, por ejemplo, o sea, que yo recuerde, y posiblemente me equivoque, pero creo que no ha ganado nunca en unas elecciones autonómicas. Ya. A ver, hay una diferencia brutal. Desde que han sacado el 62,6% el PP, ¿no? Sí, Ha subido, vamos, sobre todo los que han caído han sido la izquierda, pero completamente. Y yo creo que al final, no sé si tiene que ver también el tema de Paco Miralles, ¿no? El equipo de gobierno del ayuntamiento, que a ver, han hecho una buena gestión, han sabido vender esa gestión y luego aparte han sabido vender también la gestión que se ha hecho desde la Junta de Andalucía. En cambio, yo creo que el otro equipo de gestión, el equipo del PSOE, lo que ha hecho ver es lo malo de lo que ha hecho la Junta de Andalucía y no lo bueno que podría hacer el PSOE. Yo creo que ese es que rifirrafe, ¿no? el matiz de lo que has dicho parece que no tiene importancia, pero es capital a la hora de cuando uno Claro, quiere tú tienes comunicar que algo mostrar, bien. comunica lo positivo, Exacto. porque eso al final atrae, ¿no? La crítica la sabemos todo el mundo, pero la contrapartida, donde tú puedes beneficiarte en la propuesta constructiva de, vale, esto está mal, pero ¿qué es lo que propongo? Eso es, ¿Cómo puedo mejorarlo, no? soluciones. Soluciones, efectivamente, la gente lo que quiere son soluciones, no más problemas, porque ya para problemas ya tenemos la vida para complicárnosla. Hay suficiente. Oye, ¿qué te parece Jaén merece más? Pues la verdad que tenía esperanza, ¿eh? En Yo también, ¿eh? Yo que también. Jaén tenía esperanza. Creo que le ha faltado la parte de la comunicación. Le ha fallado. Moverse por redes sociales, porque había mucha gente que no lo conocía. Yo creo que Sí. ese ha sido lo malo. O sea, también es verdad que han sacado unos resultados excelentes para ser las primeras elecciones en las que se presentan. Sí, Y creo que ya no sé. prácticamente gente sin experiencia, ¿eh? La mayoría de ellos son independientes. Lo Claro, que no recuerdo ahora mismo el número de votos que tenían, no sé si eran 18.000 votos, pero claro, ya no quiero equivocarme sí. porque no sé si era a nivel provincial en Jaén o 18.000 O a en nivel toda de... Andalucía. Lo que sí es cierto, y bueno, sin ánimo de criticar a Jaén Merece Más, había otra plataforma también que nace, porque todo esto nace a raíz de lo que ocurre en la provincia con La el Plan Colfe. Colce, que se lo llevan a Córdoba cuando parecía que se iba a instalar en Jaén. Y esto es lo que pasa con el calentón, nos venimos arriba, las primeras semanas estamos en la cresta de la ola, pero conforme va pasando el tiempo al final nos volvemos a acomodar Se y las desinfla. cosas no salen. Es cierto que la intención era maravillosa y creo que hubiera sido también positivo para los grandes partidos tener a un Jaén Merece Más en el Parlamento, Mm. porque Jaén, por desgracia, y es una realidad y creo que es muy poco discutible, es una de las provincias de Andalucía más olvidadas por las administraciones públicas. Totalmente. Y ahí, Por eso tenía esa esperanza, ¿eh? sí, Tenía esperanza de que saliera
un diputado o dos y que funcionara, que no hubiese sacado mayoría absoluta el PP, unos Y que lo hubiera 40 y necesitado. 52, 53, sí, y un par de merece más y habría estado bien, ¿eh? La verdad que Sí, habría sido bueno. sí. La verdad es que En Teruel existe, ¿sabes? hubiera sido interesante de cómo se hubiera desarrollado eso. Y Sí. José, ¿qué piensas de las mayorías absolutas? A ver, eh, yo creo que depende. En España yo creo que no tenemos esa mentalidad de gobierno en coalición, ¿vale? Sí. Porque mm, quitando, y es verdad que es digno de admirar, quitando el de Andalucía, eh, por ejemplo, el gobierno a nivel nacional, que es de coalición, no funciona. No termino de ver que se lleven bien, ¿no? Que vayan todos a una, tal y cual. Entonces, bueno, mm, personalmente creo que el bipartidismo va a seguir con fuerza. Entonces, posiblemente haya más de una mayoría absoluta. Ya se ha visto en Galicia, se ha visto en Andalucía, casi se ha visto en Madrid. Yo creo que va a seguir con mucha fuerza. Creo que es positivo siempre y cuando no haya un extremo de por medio. ¿Vale? Que creo que eso ha sido lo que ha funcionado en Andalucía y lo que no está funcionando en el gobierno nacional. En el momento que hay un extremo, véase extrema derecha, extrema izquierda, creo que mete demasiado ruido y no se lleva a ejecutar todo lo bien que debería. Bueno, para los que nos vean y que no lo sepan, nuestra ley electoral lo que genera, porque en el momento histórico en el que se hace, hay que acordarse de la transición, de la situación. Oye, que España en esa época estaba muy fragmentada políticamente, había muchísimos partidos dentro del Congreso de los Diputados. Mm, Lo que buscaba era buscar esas mayorías con la ley electoral, es decir, generar estabilidad. Por eso, una ley que por lo general tiende a la construcción de mayoría absoluta, claro, con vista a tener poca fragmentación de partidos. Durante el sí, bipartidismo existía ese equilibrio porque al final, con dos partidos, lo que se buscaba era esa estabilidad de gobierno y generaba, por norma general, esas ciertas mayorías holgadas o suficientes para poder gobernar, incluso sus mayorías absolutas que también las hemos tenido. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a fragmentarse el sistema político español con la entrada de Ciudadanos, con la entrada de Podemos, con la entrada de Vox, dentro del Parlamento, la ley electoral empieza a funcionar de otra forma diferente. Y ahí es donde viene el problema de no conseguir esas mayorías. Has dicho una cosa que me parece interesante y coincido contigo porque creo, cuando estaba estudiando la carrera, que ya estaba Ciudadano, siempre dije que Ciudadano entraba pero saldría, igual que entró Podemos, terminaría Podemos, y pienso lo mismo con Vox, entró Vox y acabará yéndose Vox se desinfla. en pos del bipartidismo. Y no sé si eso será bueno o será menos bueno, ya cada cual tendrá su opinión. Pero en cierto modo lo que se demuestra es que aunque haya mucha variedad de partidos, porque eso significa que hay una buena sanidad democrática, una buena salud democrática, al final lo que la gente lo que busca es esa estabilidad, esa experiencia, esa Estabilidad. madurez, esa sensatez. ¿Y dónde lo busca o dónde va la gente al final a buscar ese tipo de valores? A los grandes partidos, a los partidos de Estado, que al final son pues el Partido Popular en este caso para Andalucía, después de los resultados que se han visto, y también el Partido Socialista. Claro, y también la gente busca moderación. Sí, Entonces, eso también es importante. Yo creo que en Andalucía lo que ha ganado es moderación. No querían ni un gobierno como el nacional, ¿no? El PSOE, Podemos, Izquierda Unida, todos los partidos que hay, que no hay. ¿Me pierdo? hay un montón, hay la coalición Claro, es inmensa. claro, eso o un PP Vox. Tampoco lo querían. Entonces han dicho, vamos a la moderación, vamos a lo seguro. Así que, bueno. Y para ir acabando, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con Macarena Olona? Ah. A ver, es que yo creo que si vienes de fuera, con todo el follón mediático que hubo de que
se había empadronado en un pueblo de Granada, era, ¿no? O de Salobreña. Málaga, no me acuerdo. Salobreña, Sí. Salobreña, en Granada. Y claro, ya empezaron mal, ¿no? Luego, esos aires de vamos a conseguir lo que nos propongamos, siendo un partido de extrema, porque pienso que es un partido de extrema derecha, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero algunos tienen más malas que buenas. Entonces, yo creo que la gente, aparte del miedo, va a ser que gobierne, va a ser que sea necesario para esto. Yo creo que la gente ha dicho, este es el límite y de aquí no va a subir. ¿Sabes? Es lo mismo, yo creo que ha pasado exactamente lo mismo que Podemos. Podemos en su momento subió bastante, porque fue esto Yo del no lo 15M, recuerdo tal y ahora cual. mismo, pero sí, tuvo Sí, su tiempo. el bombo, claro. Y a partir de ahí fue bajando. Yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con Vox. Va a tener su público, porque yo Mm. creo que esa parte, al final, también es verdad que era gente del PP, Sí, mucha de sí, no, ella, no, sobre no, todo el quede claro, Abascal. O nace, sea, Vox es una raíz del PP. es de una raíz del PP, un poco Sin más a duda. la derecha, pero, Sí, sí, sí. pero es del PP. Entonces, yo creo lo que te he dicho antes, que al final los extremos van a tender a disiparse y tendrán su público, pero no van a tener cosas. Bueno, José, pues me alegro mucho de haber podido compartir este rato contigo. Se nos ha pasado el rato volando porque casi llevamos Volando 40 totalmente. minutos charlando. Me alegra mucho Corto se ha hecho. pues eso, que hayamos podido compartir este rato. Agradecerte el tiempo de poder dedicárselo a esto, de estar con Ha nosotros sido en un Estudio placer. Cero. Y te invito a la próxima, que hablemos de otros temas, estoy seguro que tienen mucho que De lo que hablar, quieras. que son opiniones súper interesantes y aquí te espero. Y si la próxima puede ser aquí en la mesa, pues casi que mejor. Me encantaría. Así que muchísimas Ha sido gracias, un José. placer. Muchas gracias a ti. Gracias Un a ti. saludo. Hasta luego.